Semana Santa, pero todavía el resucitado sigue en nuestras bocas. Vamos al libro de Juan. Va a estar por ahí proyectándose, pero si usted lo quiere buscar en su Biblia, no está malo que usted lo busque en su Biblia tampoco. El libro de Juan, así no sé, capítulo 20. Versículos del 11 en adelante. Y tan pronto usted lo tiene, se pone en pie en reverencia a la palabra. Si usted no lo tiene, va a estar siendo proyectado también ahí. Pero sería bueno que usted nunca dejara su Biblia en su casa. ¿Ok? Ayer hablaba con una persona y me decía: yo no puedo permitir que unas cosas estén ocurriendo en la iglesia. Y yo, ajá. Que las cosas electrónicas vayan a estar funcionando en la iglesia. Y yo digo, pues estamos mal. Porque hoy en día todo es electrónico. Y nuestros jóvenes, mira, trae tu Biblia, levanta tu Biblia. Levanta tu Biblia. Mira para allá cómo está la Biblia electrónica por ahí. ¿Sabe qué? No es malo, siempre y cuando usted después no reciba llamadas y textos y esté contestando textos en medio del culto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el culto es para escuchar a Dios. ¿Ok? Durante el culto nosotros alabamos a Dios. Luego nos sentamos a escuchar qué Dios tiene que decirnos. En el versículo 11 dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró dentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde estaban sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. Y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y dile: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y le dijo: he visto al Señor, y le dio el mensaje. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos en la puerta, con la puerta bien cerrada, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas en sus manos y en su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y ustedes perdonan los pecados de alguien. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, estos pecados serán perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. La puerta estaba bien cerrada, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, crea.
mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Bendito los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Nos podemos sentar. Créanme que voy a predicar corto. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos. ¡Qué tremendo! No importa cuánto tú cierres las puertas de tu corazón, Jesús va a estar pendiente para poder entrar. No importa cuánto las circunstancias, las heridas, los problemas, las circunstancias que puedan estar rodeando tu vida puedan cerrar la puerta, ¿sabes qué? Jesús entrará y estará en medio de tu situación, y estará en medio de tu circunstancia, y estará en medio de tu dolor, y estará en medio de tu crisis, y estará en medio de tu problema familiar, y estará en medio de tu problema de trabajo, y estará en medio de tus hijos, y estará en medio de cada circunstancia que te rodea, porque ¿sabes qué? Al Señor no hay problema que pueda cerrar la puerta y que le impida la entrada para poder estar contigo en medio de tu situación. Los discípulos estaban allí temerosos. Habían cerrado bien las puertas para que nadie pudiera entrar, porque los judíos los estaban buscando para matarlos. Pero ¿sabes qué? Que no importando cómo ellos habían cerrado la puerta, Jesús apareció en medio de ellos y a darles ¿qué? A darles su paz. Porque cuando Jesús entra en medio de las circunstancias de nuestra vida, lo primero que llega a nuestra vida es la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pudiéramos sentarnos a ver todas las cosas que hizo Jesús después de resucitar, y cosas que mandó a sus discípulos a hacer. De hecho, en ese mismo capítulo, no sé cuántos se han percatado, que dice que ahí no están escritas todas las cosas que ocurrieron después de la resurrección de Jesús. En ese capítulo 20, versos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero sí están escritas estas para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Pudiéramos mencionar entonces muchos eventos que pudieron haber ocurrido en medio de la experiencia después de que Jesús resucitó y se le fue apareciendo a diferentes discípulos y en diferentes ocasiones. Jesús estuvo con ellos en varias ocasiones. Pero en el pasaje que acabamos de leer, vemos una experiencia maravillosa que ocurre a una mujer que posiblemente en aquel tiempo, antes de Jesús encontrarla, era una mujer que andaba sin esperanza, era una mujer que no tenía ningún tipo de esperanza, era una mujer que posiblemente no tenía ninguna fuerza para poder seguir luchando por lo que había emprendido en su vida. María Magdalena se encontraba en aquel lugar, y me llama la atención porque pudiéramos mencionar dentro de muchos eventos que ocurrieron, pero este evento a mí me llama la atención porque es la primera persona que vio la tumba vacía. Es la primera mujer, la primera persona, independientemente sea cuál sea el género, fue la persona que vio la tumba vacía, la tumba del maestro. Ella fue la que se llevó la sorpresa de que llegó allí al sepulcro y mira que no está el maestro. Fue la persona que tuvo el privilegio de comunicar a los discípulos. Fue la primera mujer evangelista, porque fue la que llegó y proclamó que había resucitado el maestro. Persona que según el Evangelio de Juan, en aquel lugar se le reveló a aquella mujer. Y me parece interesante, ya que Jesús no se le apareció primero a los discípulos. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Si se le hubiera aparecido posiblemente a Pedro primero, Pedro se le abalanzaba encima antes de que él subiera al cielo.
Por eso él le dijo, espérate, no te me pegues ni me abraces, porque todavía no he subido al Padre. Pero si llega a ser Pedro, posiblemente Pedro le dice, espérate, ven para acá que te voy a dar un abrazo. Y posiblemente en aquel momento Pedro se hubiera arrodillado a decirle, perdóname por haberte negado. Porque en el corazón de Pedro había herida, en el corazón de Pedro había mucho dolor, en el corazón de Pedro había decepción. Como posiblemente hay decepción, hay heridas y hay dolor en nuestros corazones, esperando que el Señor venga y salve. En estos días, en la escuela, tuve una experiencia que me tocó bien de cerca. Porque había un estudiante, un adolescente, un estudiante de escuela intermedia, y le hizo una travesura a una maestra, y yo le voy a llamar la atención al estudiante, pero le quiero llamar la atención entre él, la maestra y yo, nadie más. Y aquel estudiante, lo único que se sentó y me extrañó, se sentó, escuchó y le dijo, maestra, perdóname, pensé que no te iba a molestar. Y cuando se levantó aquel joven, me abrazó y empezó a llorar. Y mientras más lloraba, más me abrazaba. Y me decía, en mi casa no me abrazan, en mi casa no me muestran amor. Hermano, el corazón a mí se me exprimió, porque yo lo abrazaba, y ¿saben qué? Cada vez que me ve, me abraza. Me dice, gracias por la porción de abrazo del día de hoy, porque en casa no recibe. Usted y yo estamos llamados a restaurar y a bendecir. Usted y yo estamos llamados a dar lo que otros posiblemente no reciben en su casa. Posiblemente a la iglesia vengan muchos hermanos y hermanas que están de igual manera necesitando un abrazo, esperando que nosotros hagamos algo. Y Pedro posiblemente se encontraba como aquel joven. Y me parece entonces que se encontró en el camino Jesús con aquella mujer y la libertó y la restauró y la hizo libre. ¿A cuántas mujeres Dios las ha levantado y se las ha encontrado en el camino y las ha hecho libre? Por lo menos aquí hay 2 o 3 que Jesús se encontró en el camino y las restauró y las hizo libres. ¿A cuántas mujeres Dios las encontró en el camino y las restauró y las hizo libres? Y hoy son siervas del Dios Altísimo. Declárelo con su boca. ¿Y a cuántos hombres en medio del camino Dios se los encontró que estaban rumbo a la perdición? El diablo se los iba a llevar al mismito infierno, pero Jesucristo fue y los restauró y le dijo, ven, que tú eres mío, yo te compré en la cruz del Calvario, tú me perteneces. A mí lo hizo el Señor. Y sabes que así también se encontró a María Magdalena en el camino. Y me parece interesante que fuera una mujer precisamente a la que Jesús se le presentara en aquel momento, cuando la mujer en aquel lugar no tenía la misma posición que el hombre, donde el hombre era quien tenía una posición de figura, que tenía una posición de autoridad. Pero ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? Jesús empezó a romper con eso y empezó a decirle, ¿sabes qué, mujer? Tú eres una sierva, yo te quiero utilizar. Y desde que resucitó Jesús, empezó a utilizar a aquella mujer para ser una evangelista del cielo. Como mismo hizo con la mujer samaritana, como mismo hizo con la mujer del flujo de sangre, como mismo hizo con cada mujer que se encontró en el camino y la restauró. Pero solamente lo hizo con las mujeres. No. Jesús también lo hizo con los hombres. Cuando habían hombres que estaban en el camino, que no tenían ninguna esperanza, o estaban esperando que algo ocurriera, y allí Jesús se le pasó por el camino, sígueme, ven que tengo algo que hacer contigo. A Jesús no le importó la cultura. Jesús estaba viendo, escúchenme bien, sensibilidad, fe, confianza y amor.
4 cualidades que tenía aquella mujer que necesitan todos los cristianos en este tiempo: sensibilidad, fe, confianza y amor. Otro dato interesante es que cuando María ve al hombre que está a su lado, dependiendo de la versión que utilicemos, ella no lo reconoce de inmediato. Posiblemente aquel hombre está dentro de la cueva, dentro del sepulcro, y el sepulcro está oscuro, así que ella no logra identificar quién es el hombre que está allí. Pero me parece interesante que cuando aquel hombre que está allí dentro le habla, todavía la voz no le sonaba, pero cuando dijo María, entonces aquella mujer pudo entender que aquel que estaba allí era el Señor, que aquel que estaba allí era su Señor. Porque ¿sabe qué? Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y cuando Dios te dice, libre, qué lindo. Cuando dices, ay, la niña. Cuando Dios dice, Johanny. Cuando Dios dice, Ian. Cuando Dios dice, Diorela. Cuando Dios dice, José, Ibé. Cuando Dios dice, Dorca. Cuando Dios dice tu nombre. Qué hermoso es sentir, porque podemos identificar la sensibilidad y el amor de Dios en nosotros. Un Dios perdonador, un Dios restaurador, un Dios que está dispuesto a hacer lo que el hombre no puede hacer, lo hace por ti. Un Dios que te dice, Tito, cuenta conmigo. Y ahí tú vas a identificar la voz de Dios inmediatamente, como hizo aquella mujer. Aquella mujer dijo, esta voz es inconfundible. Y yo creo que todavía no había podido verlo porque había la misma oscuridad, pero dijo, Raboni, maestro, ¿estás vivo? ¡Qué tremendo! Que he podido recobrar nueva fuerza porque mi esperanza no se había perdido. ¿Escuchó bien? Qué bueno que pude recobrar fuerza porque mi esperanza no se ha perdido. Muchas veces nos cansamos en el camino, pero la esperanza no la podemos dejar en el camino. Muchas veces nos cansamos en el camino, nos agotamos en el camino, pero en quien hemos creído no nos cansamos ni lo dejamos a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Creo que esto entonces debe decirnos lo importante que es conocer la voz de Dios, una voz inconfundible. Se le apareció luego a los discípulos ese mismo día en la tarde, cuando estaban los discípulos temerosos de lo que había ocurrido. Y me parece interesante lo que dice en los versículos 22 y 23. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, escuchen bien, reciban al Espíritu Santo. Pero no lo recibieron el día de Pentecostés cuando estaban los 120 allí. A mí me parece entonces que Jesús le quería enseñar algo más a sus discípulos. Si ustedes perdonan sus pecados, los pecados a la gente, ellos serán perdonados, y por ahí sigue. Y a los que no les sean perdonados, tampoco le van a ser perdonados. Pero me parece interesante que sopló y le dio Espíritu Santo. Y yo no sé cuándo se pueden acordar cuando Dios hizo al hombre y sopló y dio aliento de vida. Y me parece que Jesús le estaba diciendo, les estoy dando nuevamente aliento de vida. Ustedes tienen miedo, ustedes no pueden vencer, ustedes son unos derrotados si no tienen el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto yo soplo y les doy aliento de vida. Y les doy el Espíritu Santo. Me parece que es un momento de la iglesia en ese tiempo importante, porque si leemos más arriba, ellos estaban con temor. Les dio autoridad nuevamente, les dio nuevas fuerzas. La resurrección de Jesús les dio la oportunidad a los discípulos de enfrentar su fe con la realidad de lo que ellos habían experimentado durante años, que habían vivido, que habían estado viviendo el ministerio de Jesús. Les estaba dando esa autoridad. Otro dato
luego de la resurrección fue la confrontación de la fe versus la incredulidad, donde vemos a Tomás, que estaba allí, pero dijo: si yo no meto mi mano, mis dedos en los huecos de la mano del maestro, yo no lo voy a creer. Y si no meto mi mano en el costado, tampoco lo voy a creer. No estaba con ellos cuando vio a Jesús. Qué difícil cuando nosotros, si no vemos, no creemos. Qué difícil cuando la incredulidad nos arropa. Qué difícil cuando la fe se apaga. Le testificaban de lo que había ocurrido y simplemente dice: no creeré hasta que lo vea con mis ojos. Difícil para Tomás. Yo no voy a creer hasta que yo no vea lo que está ocurriendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ver las cosas para poder creer que Dios está haciendo el milagro? Que Dios está haciendo la obra. ¿Cuántos de nosotros tenemos que, palparlo para entonces entender que realmente el Dios al que usted y yo le sirva es un Dios real? ¿Cuántos dicen amén? Por ahí hay testimonios, créame, de lo que es el poder de Dios. Y usted no tiene que pasar por la experiencia, crea por el testimonio de otros. Y pronto tendremos testimonios por ahí. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones, por nuestra poca fe, nos dejamos llevar por nuestros impulsos y erramos? Y no es hasta que vemos lo que Jesús hace que entonces creemos lo que Él está haciendo. En el verso 26 al 29, cuando vio, fue que entonces pudo creer. Fue que entonces pudo salir de la duda. Y fue cuando pudo mirar con sus ojos espirituales. Porque sabe que cada uno de nosotros tiene unos ojos carnales. En su gran mayoría de los que estamos aquí posiblemente vemos con estos ojos carnales. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere que nosotros miremos con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos del alma. Porque cuando miramos con nuestros ojos del alma, entonces vamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, por nosotros y con nosotros. Cuando nosotros empezamos a pensar con nuestra mente carnal y no con la espiritual, nuestra fe se opaca. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Tomás empezó a mirar y empezó a hablar conforme a lo que él entendía, no a lo que había vivido. Cuando nuestros ojos espirituales se apagan, no solo queda lo que vemos con nuestros ojos carnales. Y lamentablemente dejamos de ver a Jesús, porque con los ojos carnales no podemos ver a Jesús. Con estos ojitos no podemos ver a Jesús. Tenemos que entrar al Espíritu. Y voy concluyendo. Pero ¿y qué después de la resurrección? En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen del cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿resucitarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él le respondió: a vosotros no os toca saber las sazones ni los tiempos que el Padre dispuso en su propia voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces me parece que después de la resurrección Jesús los llevó a un tiempo de espera. Escucha bien, a un tiempo de espera. Si usted va al versículo 4 y versículo dice, los mandó a que no se fuesen de Jerusalén, sino que permanecieran allí esperando el cumplimiento de la promesa. Era un tiempo de esperar. Ya había recibido el soplo del Espíritu que Jesús le había dado. Ahora les daba la instrucción para que esperaran allí para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús les dio soplo de Espíritu Santo. Miren, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Ahora tienen que ser bautizados con el poder del Espíritu Santo.
Y cuando fueron bautizados, dice que entonces ellos salieron y predicaron la palabra. Y en su primer sermón, el sermón de Pedro, se convirtieron 5,000 hombres, dice la palabra. Entonces, luego de la resurrección hay un tiempo de consagración. Luego de aquella resurrección de nuestra vida, cuando nosotros recibimos al Señor, hace falta un tiempo de consagración, de espera, de oración y de búsqueda de la dirección y la guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están despiertos? El Espíritu Santo hace 4 cosas en nosotros. Número 1, alumbra. Nos hace entender el significado de muchos acontecimientos en nuestras vidas. Número 2, nos fortalece. A pesar de muchos fracasos y problemas en el pasado, Él nos da gracia y fuerza para seguir hacia adelante. Número 3, nos anima. Es como un guardaespaldas que nosotros tenemos ahí, que nos da fuerza para seguir luchando. Sentimos el apoyo y el reconocimiento de Él y nos dice: todo tú lo puedes lograr porque Cristo venció la cruz. Y número 4, nos equipa, nos da un equipo. Él nos da todo lo necesario para que podamos llevar el mensaje de paz y de perdón. Después de la resurrección nos toca un tiempo de caminar en fe. A los discípulos les tocó un tiempo de caminar sin tener al maestro que los dirigiera. No entendieron todas las cosas, respondieron en fe, aunque les faltaba un poquito de entendimiento. Y si vamos a esos versículos, nos dice: Señor, tú vas a restituir el reino de Israel. Todavía no entendían lo que Jesús les había dicho, pero aceptaron el reto. Qué bueno cuando tú aceptas el reto que el Señor ha puesto en tus manos, aunque no entiendas qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Sabes qué? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde hay gente que aceptó el reto y todavía no sabía cuál era el plan de Dios. Y si vamos desde Abraham, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Me parece entonces que el Señor muchas veces nos llama y solamente está esperando que en fe nosotros nos movamos y le creamos a Él. Sabían que algo muy bonito iba a pasar, pero no entendieron muy bien cuál era el plan de Dios. Y después de la resurrección hace falta un tiempo entonces para trabajar. Y Jesús les dijo: y me seréis testigos. Un testigo es aquel que ha visto. Un testigo es aquel que ha podido tener la certeza de que eso es cierto. En una corte no puede ir alguien diciendo: yo creo que esto pasó. No, yo tengo que ser testigo visual. Yo tengo que tener prueba de lo que yo estoy diciendo. Y Jesús dijo: ahora ustedes son mis discípulos y me serán testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que el Jesús resucitado los enviaba y que había poder y autoridad. Y había 4 tareas para cumplir en Cristo. Número 1, esparcir las buenas nuevas. Número 2, utilizar el don de Dios, el don que Dios te da a ti. Número 3, ministrar a los adoloridos fuera del templo, fuera de estas 4 paredes. Y número 4, proclamar la salvación de Cristo. Hoy nos llama el Señor para un nuevo tiempo. Hoy nos llama el Señor para que le creamos. Hoy nos llama el Señor para que vivamos por fe y no por vista. Hoy nos llama el Señor para que andemos como es digno de nuestro Señor y Salvador. Le invito a que se ponga en pie. Y yo no voy a extenderme mucho, solamente voy a hacer un llamado. Y yo invito a que la iglesia completa se ponga en pie y cierre sus ojitos un momento. Cierre sus ojitos un momento. ¿Habrá alguien en esta hora que todavía no ha recibido al resucitado en su vida, Jesús? Y en esta hora le dice: Señor Jesús, yo te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú mores en mi corazón y que empiece a ocurrir algo de eso que se ha mencionado, que se menciona en mi vida. ¿Habrá alguien en esta hora que levanta su mano valientemente y le dice: yo quiero recibir eso? Solamente voy a hacer una oración por ti. Solamente voy a hacer una oración pidiéndole al Señor que te bendiga y que la bendición de Él te cubra. ¿Habrá alguien en esta hora que levanta su mano? Levanta tu mano y donde está, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más?
Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que en esta hora le dice: Señor, yo quiero sentir ese poder del resucitado? ¿Habrá alguien más que se atreve a levantar su mano? Solamente voy a hacer una oración por ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más en esta hora? ¿Alguien más? Levanta su mano ahí donde está. Yo solamente voy a hacer una oración por ti y voy a declarar bendición sobre tu vida. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Yo quiero que los diáconos en esta hora